Libro de Mateo capítulo 6, verso 6. Dice la escritura así, Mateo 6, del 6 al 8, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros. Bien, pues nuestra enseñanza hoy va a estar basada en este texto. Obviamente vamos a tener muchos textos porque es enseñanza bíblica. Y el mensaje de hoy se va a llamar ¿por qué debo orar? ¿Por qué orar? No por quién o por qué cosa, no, sino ¿por qué debo orar? Esa es la pregunta y así se titula el mensaje en esta noche. Y pues estos textos nos muestran algunas cosas importantes y de las cuales vamos a hablar en este momento. Este texto hermoso que el Señor ha colocado hoy aquí en Mateo 6 nos permite pues hablar de la oración. Obviamente el tema es oración, pero el mensaje se va a llamar ¿por qué debo orar? Hay personas que dicen, pero ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué debo orar? Y muchas veces enseñamos en estos días que a raíz de las dificultades, de las luchas, de las necesidades que hay por esos tiempos, hay una necesidad que tengamos oración o que aprovechemos cuando queda tiempo allí en la casa o en el lugar allí donde te encuentres, queda tiempo de orar. Es bueno orar. De hecho, eso lo aconseja el Señor. Él nos dice que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo, que oremos en cada instante. Y entonces hoy vamos a resolver esa pregunta, ¿por qué debo orar? Y las respuestas las saqué en este estudio. Número uno, porque es el plan poderoso de Dios para la iglesia. ¿Por qué debo orar? Porque es el plan poderoso que Dios estableció para la iglesia. ¿Sabe? Dios es una persona, sí, es una persona divina, pero es una persona que tiene sentimientos, que escucha, que ve, es una persona que está presente, su palabra lo dice, él es omnipresente, es una persona que quiere tener comunión con sus hijos. Dios no es un robot ni creó robots, él quiere que tengamos comunión con él y a él le ha placido que nosotros tengamos tiempo de oración y por eso él planeó o hizo que el plan poderoso de la oración es lo que nos sirve para la iglesia poderse conectar con Dios. Número uno, porque Él quiere que seamos familia, que hablemos con Él. La oración es algo tan personal, tan íntimo, tan cercano. Si Él es una persona, es obvio que Él quiere que hablemos con Él. Yo le preguntaría, por ejemplo, a una pareja. Nosotros estamos a punto de cumplir 32 años, ¿eh? 32 años de casados. ¡Wow! Ya nos ganamos el cielo, no, creemos en Cristo para ir al cielo. Pero, ¿se imagina, mi amado hermano, o mi amigo, o familiar que me escucha, si nosotros dejamos de hablar un año? Si dejamos de conversar o de planear o de tener comunión durante un año, pues sencillamente la relación se va a enfriar, la relación se va a dañar. Yo no sé qué va a pensar ella qué va a hacer, qué va a planear. Ella no va a saber qué pienso yo que voy a hacer. Y aunque la relación con Dios es un poco diferente porque Él sí sabe qué vamos a hacer, eso no significa que Él no quiera escucharnos. Y de hecho, quiero decirle, porque es el plan poderoso de Dios, porque Él sabe que el derecho legal que tiene esta tierra para que Él pueda participar o pueda incurrir o hacer algo dentro de esta tierra, hacer por causa del libre albedrío, es la oración. ¿Sabe? Si yo hablo con mi Padre, oro, lo invito a que Él ingrese a mi mundo, Él lo hace.
De lo contrario, a pesar de que Él sea dueño de todo, Él nos dio libre albedrío. Y Él no va a hacer nada sino despidiéndolo. Por eso dejó la oración. Porque como Él creó el mundo por la palabra, Él espera que todo lo que necesitamos sea dicho por la palabra. A Él le gusta que lo hablemos, que le digamos, Señor, te amo, tú eres mi Dios. Padre, ayúdame, Señor. Pasa esto, pasa aquello. A Él le gusta, aunque Él ya sepa. Pero Él nos va a ayudar. Número 2. ¿Por qué orar? ¿Y de qué manera va a ser? Porque la oración no son vanas repeticiones. Todo lo que no involucre el corazón para dirigirnos a Dios no va a tener un verdadero sentido, no va a tener como una unción para que suba a la presencia de Dios. Yo debo orar porque es un plan divino de Dios, pero cuando yo estoy orando, esa oración mía debe salir del corazón. No es una vana repetidera. No es rezar, no es decir y decir palabras, no es decir y decir oraciones repetidas, la misma oración siempre. No, no. Dios espera más bien que nosotros seamos como sus hijos, sinceros, y podamos hablar con Él, pues Él nos entiende, Él nos comprende. Con Él podemos hablar tranquilamente. Él sabe cuál es este mundo. Él vino y lo vivió. Jesucristo vino y conoció y vivió el mundo para podernos ayudar mucho mejor. Entonces, ¿por qué orar? Porque es el plan poderoso de Dios. Y debo, obviamente, involucrar el corazón. Otra cosita que vemos allí en lo que habíamos leído acerca de la oración es que la oración, cuando yo oro en privado, eso se reflejará en público. ¿Por qué orar? Porque es el plan perfecto de Dios. Porque lo que está arriba en el cielo yo lo voy a alcanzar y lo voy a traer a la tierra es a través de la oración. Porque es una comunión con mi Señor, con mi Padre Celestial. Y sabe, Él me dice allí por lo que leíamos en el texto en Mateos, que es un privilegio tener comunión con Él, pero Él dice que lo hagamos en privado, porque esa oración en privado, esa comunión en privado hará que haya una recompensa en público. Otra cosa, ¿por qué orar? Porque es una forma de incursión en el reino sobrenatural. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con las demás personas del mundo? Que el creyente puede afectar este mundo natural con obras sobrenaturales, pero la manera de hacerlo es a través de la oración. No va a suceder de otra manera. Esto no es con meditación haciendo... Esto no es a través de la brujería. Esto no es a través del espiritismo. Esto no es a través de esas cosas. La manera en que lo sobrenatural puede venir a esta tierra es a través de la oración, porque el Señor manifiesta y nos deja establecido así en su palabra. Cuando tenemos comunión con Él, las cosas de arriba se pueden dar. Él lo enseñó en el Padre Nuestro. También Él dijo claramente y nos enseñó eso, que venga tu reino, así como es en el cielo, sea en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en el cielo, la sanidad, la liberación, la bendición, la prosperidad, la gloria de Él, así como está en el cielo, venga a la tierra. Así enseñó a orar, es sencillo, es fácil. Cuando yo oro, cuando podemos hablar con el Señor, sucede que entonces el poder de Dios, el plan de Dios empieza a manifestarse y ese plan poderoso empieza a ser parte de esta tierra y las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿por qué orar? Porque necesito orar. Me conviene orar. Y es necesario en estos tiempos de dificultad que oremos para escuchar la voz de Dios, los planes que Él tiene para nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a leer allí Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Vamos a mirar, ¿sí? Santiago 5:16, sí, perdón. Sí. Gloria a Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración eficaz es la oración que es de corazón.
Es la oración que se hace desde el Espíritu. Es la oración que se hace allá en lo privado. La oración eficaz es la oración que sube a la presencia de Dios. Y la oración eficaz del justo. ¿Quién es justo? Uno que es muy bueno, santo, que no ha hecho nada. No, justo es aquel que ha sido llamado justo por el Señor. Ha sido justificado. Tú y yo que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, Él nos llamó justos. Dice, tu oración, hijo, es eficaz y puede mucho. Nuestra oración así lo manifiesta el libro de Santiago. Es una oración efectiva, gloria a Dios. Pero, ¿dónde es que la oración del justo tiene poder? Porque eso es lo que a veces nos preguntamos. ¿En qué parte esa oración realmente tiene poder? Y mire lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3 nos da una verdad aquí grande. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Si la oración no es en el Espíritu, no tiene ningún poder. ¿Por qué razón? Porque este texto nos dice que nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe? La manera en que podemos hablar con Dios es en el Espíritu. De hecho, él le dijo a aquella mujer allá en el libro de Juan, capítulo 4, mujer, créeme, la hora viene que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Solamente en el Espíritu es posible estar con el Señor en oración, en comunión. Y es muy fácil. Usted dirá, tengo que subir al cielo. No, sencillamente cierra sus ojos aquí en la tierra y usted que es espiritual, que ya tiene una naturaleza nueva, se va a encontrar en el cielo porque Él nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Él. Ahora, cuando yo oro, cuando mi oración está en el cielo, tiene un poder sobre la tierra. Entonces, la oración del justo tiene poder en los lugares celestiales. Yo no puedo hacer una oración de labios o por repetir, porque Él claramente nos dice que no con vanas repeticiones. No es una oración que se repite y se repite, no, es una oración del Espíritu, que cuando yo lo hablo, cuando oro, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, lo estoy creyendo, y esa oración del justo puede mucho y va a influenciar la tierra. Y en este tiempo de dificultad, de pandemia, de necesidades, de pérdida de empleo, de situaciones económicas, es necesario hablar con Él, porque Él está por encima de la tormenta, por encima de la pandemia, por encima de la dificultad, por encima de los virus, en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces nos conviene orar, porque cuando estamos en oración, pues, wow, estamos por encima de las dificultades, gloria a Dios. Y preguntaría uno, ¿y cómo nos mantenemos en ese lugar? ¿Cómo hacemos para estar en ese lugar? Gloria a Dios. Y pues sencillamente con lo que hemos leído nos damos cuenta que es teniendo comunión con Él, viviendo en su presencia, aquietando la mente. ¿Qué es aquietar la mente? Hacer conciencia que estamos juntamente con Cristo. Si hay un problema, una dificultad, una necesidad, ¿cómo me mantengo en la presencia de Dios? Pues sencillamente cuando mi mente está convencida de lo que el Señor me dice, que estamos en lugares celestiales juntamente con Él, que si hay una tormenta no me mojo, estoy arriba. Si hay un virus, no me pasa nada, aunque esté siendo parte de esta tierra, aunque tenga este cuerpo físico, nosotros estamos sentados juntamente con Él. Estamos en un lugar más alto y allí no nos toca. Mantenernos en su presencia es súper importante. Mantener comunión con Él es importantísimo. Aquietando esa mente, teniendo esa fe que es Él. Él es el que puede. Porque a veces nos preguntamos, ¿y cómo será esto? Pues humanamente lo vemos complejo, pero para Él que cree nada le es imposible. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo puede suceder porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y si oramos correctamente, así lo vamos a ver. Gloria a Dios. Algunos me han preguntado que cómo podemos llegar a ese lugar, ¿cierto? ¿Cómo podríamos llegar a los lugares celestiales? Y realmente, pues, Él es el que nos lleva y nos hace sus hijos, nos hace pertenecer y nos hace sentar. Pero
realmente, si en este momento quieres llegar a ese lugar, pues una de las cosas como podemos llegar es a través de la alabanza. ¿Por qué la alabanza? Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando yo alabo al Señor, cuando tengo alabanza, cuando hablo con Él, cuando lo adoro, entonces estoy en su presencia, estoy en lugares celestiales. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, algunos me preguntarán, pero ¿cómo nos puede mostrar eso? Hay pasajes bíblicos. Jesús fue a orar con Pedro, con Santiago, con Jacob. Y en un momento Jesús hizo algo tremendo. Estaban en oración y Él se transfiguró. Les dejó ver un poquito realmente el lugar donde ellos estaban en el Espíritu. Y cuando Pedro vio eso, wow. Cuando Pedro observó lo que estaba sucediendo, Pedro se movió y dijo, Señor, sería bueno vivir aquí en esta presencia. Y, eso nos gusta. Mi amado hermano, pues cuando entramos en oración de Espíritu, eso es lo que estamos viviendo. El Señor está ahí y estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, para estar arriba, ¿cómo llegar a ese lugar? Es a través de la alabanza, de la oración. Otra de las maneras que Él enseña en su palabra es que es confesando la palabra escrita de Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Cuando yo confieso la palabra revelada de Dios, cuando yo confieso la palabra ¿qué es confesar la palabra revelada? Es cuando yo entiendo, creo, tengo claro lo que Dios dice en su palabra y yo la estoy confesando. Sencillamente yo estoy hablando una verdad, estoy hablando una orden, estoy hablando algo que Dios estableció. Es fácil, es sencillo. Y cuando yo hablo una verdad del cielo, cuando hablo una palabra de Dios, cuando digo algo que Dios dice y lo estoy creyendo en mi corazón, cuando yo digo Jesucristo y sé que es el Señor, es Dios, es el Todopoderoso, cuando yo estoy hablando esa palabra, los demonios tiemblan, los espíritus huyen, los enfermos se sanan, la vida cambia, nos da paz. Cuando nombramos a Jesucristo en el Espíritu, eso sucede. Entonces, la palabra revelada es eso. Cuando nombro la palabra, pero obviamente teniendo el conocimiento y toda la revelación de lo que esa palabra a mí me dice. Entonces, una de las maneras, a través de la alabanza, otra, a través de la confesión de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra viva que es Jesucristo. ¿Sabe, mi amado hermano? La palabra es la espada de doble filo. Wow. Es la luz que ilumina nuestra vida. Es medicina que sana el alma y el cuerpo. Es pan de vida. Es la que nos hace crecer a la estatura de Cristo. La palabra es la leche espiritual no adulterada. Es la semilla incorruptible. Es el espejo donde podemos vernos parecidos a Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías 40:31, mi amado hermano. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en hebreo es una palabra viva, es una palabra activa, es una palabra, esperar en Él es poder no solamente orar y hablar, sino también escuchar, esperar su consejo, confiar en Él. He orado, pero yo sé que mi Dios es poderoso y que lo va a hacer. Eso es esperar en Él. Y los que esperan en Él tenemos nuevas fuerzas, tenemos confianza, tenemos fe. Y por eso este tema tan importante en este tiempo, en tiempo de dificultad, un arma poderosa, la oración. ¿Por qué orar? Porque me conviene, porque es una bendición, porque produce poder, porque me lleva a lugares celestiales a través de su palabra. Entonces, esa palabra esperar es buena. Necesitamos tiempo para hablar con Él, pero también tiempo para escuchar de Él. Gloria a Dios. Aleluya. Tiempo para escuchar de Él. ¿Sabe, mi amado hermano? La oración tiene dos vías. La primera vía es nuestra influencia y la efectividad de la oración. Ella crece a medida que la revelación de la palabra crece. Así de sencillo. La oración tiene una influencia
tremenda en las personas, ¿eh? Y tiene una efectividad en esa oración. Y a medida que tenemos o oramos en revelación, esa bendición, esa revelación, esa oración se vuelve más efectiva a cada momento porque la palabra también empieza a crecer. Mira lo que dice Isaías 59, 19 al 21. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya, es a través de la palabra, cuando oramos, a través de lo que Dios dice, las profecías, cuando oramos escrituralmente, sencillamente el poder de Dios se manifiesta y va a seguir nuestras generaciones, y esa vida de este tipo de oración, o una de las dos vías, es esa influencia que produce la oración. Cuando oramos por los demás, tú y yo, mi hermano, mi amigo, mi familiar, cuando tú oras por una persona, cuando tú ingresas y estableces una comunión y oras por una persona y creas influencia en esa persona, porque estás hablando medicina, estás hablando verdad, estás hablando sanidad, y eso toca a las personas, porque la palabra, cuando es hablada y cuando la estamos orando, produce lo que ella dice que produce. Ella es como una semilla que entra y sana y cambia y transforma. Por eso la importancia de la oración. ¿Por qué debo orar en esta cuarentena? Porque me conviene, porque es el plan divino de Dios, porque me beneficia, porque me llena de paz, de unción, de salud. Es necesario para nosotros orar, y la oración tiene influencia. Y la otra vía de la oración es escuchando lo que Él quiere que escuchemos. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Gloria a Jesús. Nosotros debemos hablar la palabra y luego viene el cumplimiento o la manifestación de esa palabra. Y leamos Mateo 8, 14 al 16. Nosotros debemos hablar esa palabra. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Aleluya, gloria a Dios. Con la palabra. Cuando oramos, nosotros tenemos esa otra vía en el poder. Cuando escucho lo que Él quiere que escuchemos, y yo lo hablo y oro de esa manera, cuando yo hablo lo que Él me dice, porque escucho correctamente, que Él me dice que por su llaga fuimos curados, que Él en la cruz llevó la enfermedad, llevó las dolencias, que Él nos trajo la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él nos deja la paz que el mundo no pueda. Cuando yo escucho sus palabras, las creo y oro de esa manera, diciendo: gracias, papá, porque tú me has sanado, Señor. Gracias porque esa enfermedad tiene que irse, porque esa dificultad tiene que apartarse. Gracias, Señor, porque tu palabra manifiesta que lo hemos recibido. Entonces, ese poder tiene la oración, esas dos vías: toma influencia y poder de Dios. Y aquí dice que Jesús vino y sanó a todos los enfermos. Él los sanaba por el poder de su palabra. Cuando oramos, cuando hablamos a un enfermo, es a través de la palabra. Cuando hablamos la palabra, no estamos comprometidos nosotros, es Él. Por eso es necesario orar. A veces dicen: ¿pero qué hacemos? La persona está en dificultad, necesidad. Solo abre tu boca y dilo. ¿Por qué? Si Él creó este mundo con la palabra y Él programó, planeó que la estrategia de la oración es el propósito divino de Dios, entonces ¿qué le espera de nosotros? Que hablemos, para que haya un derecho legal. Si hay una enfermedad, yo le hablo a la enfermedad en el nombre de Jesús, y de esta manera, entonces Dios va a orar de una manera especial. Si yo le hablo a la enfermedad, obviamente
doy un derecho de lo alto para que lo que está en el cielo venga a la tierra. Y es de esa manera que los enfermos se sanan. Hay libertad, hay bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, se cumplen las profecías, se cumple lo que Dios dice. Amén. Él dijo un día que sea la luz y la luz se hizo. Gloria a Jesús. Debemos hablar, debemos orar, debemos entrar en el secreto, porque la oración nos conviene. La oración va a ser nuestra arma defensiva. Empecemos a declarar los empleos, empecemos a declarar, empecemos a declarar la bendición, la salud, empecemos a declarar que las cosas cambian. No nos dejemos atemorizar porque dicen esto o aquello. Sabemos claramente que Cristo viene pronto. Amén. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Sabemos que el plan de ordenamiento mundial está dándose, que el enemigo está organizando, pero también sabemos que aún no puede hacer nada, porque la palabra de Dios dice que mientras la iglesia esté, el Espíritu Santo, él no puede hacer nada. Obviamente con los hijos de Dios, porque el enemigo sí está afectando, destruyendo hogares, destruyendo familias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así de que, mi amado hermano, la oración es muy importante. El Señor en algún momento, allí en el libro de Mateo 4, fue llevado en el Espíritu al desierto y fue tentado por el enemigo. Y nos dio el mejor ejemplo de defensa, ya terminando lo que tiene que ver con la oración, porque él ayunó allí 40 días, 40 noches. El diablo fue a tentarlo y a atacarle las 3 áreas de las cuales estamos constituidos los hombres, ¿cierto? Porque el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y el enemigo hoy atacó las 3 áreas en Jesús como hombre y estando en ayuno. Pero hubo una ventaja grande y poderosa, que Jesucristo le respondió con la palabra. Y la palabra, cuando la hablamos, es una oración completa. La palabra es esa espada de 2 filos. Y de esta manera el enemigo tuvo que huir y vinieron los ángeles y lo confortaron al Señor. Gloria a Dios. Mi amado hermano, hoy te invito para que empieces a valorar lo que es la oración. Esa es la enseñanza bíblica de hoy. Valora la oración, aprovéchala, ama la oración, entra en el secreto, habla con el Señor, escucha al Señor, déjate llenar de Él, porque mientras oras y estás en comunión con Él, pues estás en lugares celestiales. Allí en lugares celestiales no hay coronavirus, no hay COVID-19, no hay malaria, no hay enfermedades. Allí en lugares celestiales estamos guardados y esa es la promesa de Él, que Él estará con nosotros. Entonces tenemos que orar y fortalecernos, porque viene una larga tarea que va a suceder en esos tiempos. Tan pronto pase esto, hay un tiempo de avivamiento, de evangelismo, de bendición. Gloria a Jesús. Gloria.